todo el fenómeno de caminantes en Colombia. Sabemos también que desde 2021 hemos tenido algunas limitaciones para proveer el transporte y poder garantizar la protección para estas personas. Entonces, por favor, cuéntanos cuáles son las barreras, los retos en términos de esta movilidad y qué otros han identificado ustedes. Bueno, muchas gracias, Adriana. Un saludo muy especial para todas y todos. Estoy muy complacida de poder estar en este espacio de conversación con ustedes. Creo que antes de responder un poco cuáles han sido los retos y las barreras que hemos identificado justamente en este ejercicio de poder brindar el transporte humanitario, me gustaría poder como dar algunos elementos más asociados también al contexto y a lo que significa poder contar con una respuesta que en sí misma es un mecanismo de protección que ayuda a garantizar justamente esos riesgos de exposición que enfrentan las personas que se encuentran en tránsito y que van en la ruta. Se estima que aproximadamente 153.000 personas que están en tránsito necesitan de un transporte humanitario para garantizar en efecto una llegada segura y digna y que permita justamente evitar esos riesgos de exposición. El transporte humanitario sigue siendo la segunda necesidad de las personas que están en tránsito, con un 62% después de la alimentación. Y en un ejercicio de poder identificar justamente cuál es, digamos, el mecanismo que las personas que están en tránsito utilizan para poder llegar a sus lugares de destino, en efecto, en un 82% las personas expresan que han tenido que caminar para poder llegar a sus lugares de destino. ¿A qué riesgos de exposición se enfrentan las personas que van caminando? Por supuesto, riesgos asociados a exposición a violencia sexual y otras violencias basadas en género, a la trata de personas y el tráfico de migrantes, a otros riesgos asociados, por ejemplo, con riesgos para la vida, como por ejemplo ocasionados por los accidentes de tránsito, pero también implica que el contexto asociado a no poder acceder a otros servicios agudiza justamente la situación y el contexto de necesidades de las personas que van en tránsito. En ese marco hemos venido justamente respondiendo y garantizando la llegada de las personas a sus lugares de destino de forma segura y de forma digna. Y yo dividiría mi intervención en con dos elementos específicos. Uno, retos que pueden ser un poco más operativos, que implican, digamos, algunas estrategias de adaptación para poder responder a esas necesidades, y otras barreras que enfrentamos justamente y que están más asociadas a limitaciones y restricciones para la prestación del transporte humanitario. Entonces, digamos que desde la perspectiva de los retos operativos encontramos diferentes situaciones que están asociadas a los contextos propios de las personas que van caminando. Pérdida, por ejemplo, de documentación que dificulta que podamos identificar, digamos, a las personas y poder entregar los vouchers para que puedan ir en su transporte. Familia sin redes de apoyo en sus lugares de destino, lo que dificulta también pensarnos en una llegada segura que nos permita garantizar la conexión también pues con un espacio seguro en ese lugar de destino. También hemos evidenciado una escasa red de espacios seguros, de refugios y albergues que permitan que las personas que van a continuar su tránsito puedan, digamos, estar en un espacio que les permita pasar la noche con condiciones de dignidad y de seguridad. También hemos identificado altos riesgos de xenofobia cuando en los transportes se comparten, digamos, los cupos de transporte entre personas migrantes provenientes de Venezuela y personas colombianas. Y un elemento adicional que hemos venido pensándonos también, y es cómo trabajamos también en el autocuidado de los equipos que hacen acompañamiento en transporte humanitario. Hacer el acompañamiento en transporte desde una lógica que permita la llegada segura implica que los equipos no solamente garanticen que la persona accede al transporte, sino que también cuenta con una red de apoyo en su llegada. Muchas veces las empresas de transportes tienen horarios nocturnos. ¿Cómo garantizamos entonces que los equipos puedan suplir esas necesidades que permitan que en efecto esta sea una acción que se preste con seguridad?
Luego vienen las barreras, que como tú muy bien lo planteabas, Adriana, al principio, están asociadas justamente a las limitaciones y las restricciones que hemos tenido para poder desarrollar esta acción de respuesta para la protección. Y es desde el año pasado se suspendió el desarrollo de acciones de transporte humanitario con impactos altos en varias de las organizaciones que desarrollaban la actividad, pero sobre todo en la población que requería esta medida para poder llegar de forma segura a sus lugares de destino. Creo que es una barrera que, si bien en algún momento implicó la apertura del diálogo con el gobierno nacional de su momento para poder establecer un pilotaje que permitiera que algunas de las organizaciones pudiéramos prestar el transporte humanitario bajo alguna de las modalidades, en lógica de gestoría de casos, en lógica de transportes más pequeños, en todo caso sigue existiendo un ambiente de restricción y de limitación para la prestación de este servicio. No hemos tenido en los últimos meses incidentes en carretera, pero en todo caso sigue existiendo una zona gris que es importante que pueda conversarse. Esperamos que pronto podamos tener un canal abierto con el nuevo gobierno que en este momento está en proceso de, digamos, de definir cuál va a ser su ruta para poder establecer nuevamente el diálogo y definir cuál va a ser el camino para poder garantizar que en efecto la población que está en tránsito, que sigue manifestando que es necesario, por supuesto, el transporte humanitario, pueda ser una realidad. Y bueno, adicionalmente, de la mano de poder contar con un escenario mucho más amplio para la prestación del servicio, es poder contar con una mayor financiación de las acciones de transporte humanitario desde la respuesta que hacemos las organizaciones en los territorios. Y finalmente, para cerrar, creo que ha sido un elemento muy valioso en el trabajo y en la coordinación entre las organizaciones que hemos podido definir cómo garantizamos una respuesta intersectorial complementaria al transporte, que nos permite identificar esas buenas prácticas y que en todo caso siga poniendo en la agenda la importancia de que el transporte humanitario esté presente en la respuesta humanitaria. Excelente, mil gracias, Luisa. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, recuerdan que vamos a tener una ronda de preguntas al final de este panel, entonces vamos a seguir nomás y después podemos recibir sus preguntas. Si le pasas el link, por favor. Gracias. Gabriela.